Además de ser uno de los municipios más bonitos de Puebla, en donde se respira paz y tranquilidad, Tlachichuca ha sido testigo de sucesos importantes en la historia de México, que con el paso del tiempo se convirtieron en leyendas que fueron contadas de persona a persona. Con motivo de estas fechas queremos compartirte relatos y leyendas de Tlachichuca y la región, en la voz del señor Hugo, originario de este municipio. ¿Quién mejor que él para platicarnos los sucesos más conocidos que sus antepasados fueron contando de generación en generación? La gente originaria de Tlachichuca y municipios aledaños conocen la famosa ex hacienda de Catzcantla en Aljojuca y seguramente han escuchado la leyenda del todo o nada. Se cree que guarda un tesoro, por eso hoy en día se pueden ver varias excavaciones en el lugar. También ha sido sede para el rodaje de una película mexicana que busca retratar la verdadera historia de México. Gracias al señor Hugo, hoy vamos a conocer más de la historia que se conoce sobre lo que ahora parece ser un ex convento abandonado. Esto es, mira, hay que lo rodea nada, no hay construcción, no hay nada, es un convento. Si te das cuenta, esto es una era, esta cosa no sé por qué la utilizan. Unos dicen que es una era, otros que no, que esta es la piedra donde hacían los sacrificios. Esta es la entrada de Catzcantla. Todo esto es el convento. Esta parte media era donde mató a toda la gente que no creía en Dios. Entonces, la hacienda está poseída. Y sí, está confirmado que hay apariciones extrañas. Esas tierras, en compensación de que este señor Coronel Viñedo con los guardias reales atrapan al negro Yanga, le dan en compensación Jalapasco. Jalapasco llegaba hasta la Perla Veracruz. ¿Han oído hablar de José María Coutolén? ¿No, verdad? No. Era un hacendado tan tremendo que ha sido históricamente el hacendado más grande que tiene México. Este señor era de origen francés, los compra el Jalapasco porque él desde los principios antes de comprarla sabía que había un entierro de dinero muy grande que era de Moctezuma y de Cuauhtémoc. Los compra la hacienda con ese fin de posteriormente ver en qué parte estaba ese dinero, pero tiene el avale de Porfirio Díaz, que era un presidente de la República. Este señor compra la hacienda y se vuelve dueño de todas esas haciendas y le va anexando más haciendas. Supongamos que en esa parte se encontraba lo que era Catzcantla, hispánicamente era un centro de una piedra ceremonial. Catzcantla significa los de las mejillas caídas. Eran todas las personas que ya tenían en cierta forma un dolor físico y que ya no era superado con la mari que ya manejaban los aztecas. Entonces, si tú ya te sentías mal, suicidarte era malo. Mejor tú dabas tu vida para el bien. Entonces, en un sacrificio, mejor forma de que el sol siguiera brillando. Entonces ahí te sacrificaban para que el dios sol siguiera sol, y tú salía colas de gente que eran de la tercera edad, ya grandes, ya que se sentían mal, ya que querían descansar en paz por las grandes dolencias que tenían. Entonces, cuando llega la conquista, encuentran los españoles, creyeron que iba a ser un orgullo, los mexicas, el que vieran esa zona, y no la critican, que cómo era posible matar a tanta gente ahí. Entonces van y matan a todos los brujos que les dijeron ellos que eran brujos, pero en realidad eran sacerdotes que estaban al sacrificio para que el sol brillara, y las partes del cuerpo las molían para que eran abono para las tierras. Los quitan Catzcantla y surge Catzcantla Inquisición. Tú llegas a esa hacienda y estás viendo los lugares cuando de momento escuchas una voz a tu espalda, ¿sí? Que te dice todo o nada, y en esos se empieza a testar todo de oro. Tú al ver el oro y la ambición que tienes para el dinero, pues inmediatamente lo que pides es huir, ¿no? O otros agarran el dinero y tratan de huir, y entonces cuando el diablo los atrapa, les quita el alma. ¿Sí? Eso es Catzcantla. Hay Catzcantla prehispánico y Catzcantla Inquisición, que es la zona más fuerte y tétrica de México. Ahora la gente decía, ¿cuál es más malo? ¿El prehispánico o el hispánico? Pues el hispánico. El prehispánico eran las gentes que ya querían de alguna manera descansar, y el otro eran todas las personas que no creían en Dios. Ahí eran juzgadas, sentenciadas. ¿Te das cuenta? Es una entrada
Y aquí en las cestas hasta tienen dioses guerreros. Yo lo extraño que veo en estas fachadas es que hay caras de ángeles y caras de diablos. Debería de estar prohibida por la religión. Se supone que la religión nunca te debe de amenazar. Al contrario, te debe decir existe Dios, no, te pongo el diablo. Y siempre lo han usado. Si tú te portas mal, ¿sí? Entonces eso es... Lo que es la costumbre de decir, se cayó, ya te besó el diablo. La única mujer que sobrevivió vivía cerca de Cascantla. Ellos tenían unas tierras, padres iban a sembrar y ella cargaba, se hacía cargo de su hermano menor. Pues lo andaba trayendo, luego se le ocurrió ir a rezar a la iglesia. Y dice que en esos preciosos momentos vio como todo el atrio se atestó de oro. Cuando iba a agarrar unas monedas, escuchó la voz que le dijo, o todo o nada, lo cual quiere decir que si te llevas todo es tuyo, pero si no puedes, a cambio te robaba el alma. Esta persona llevaba al niño. Entonces, cuando escuchó las palabras y trató de huir, pero esta se desmaya y cae desmayada, y como a las 4 de la tarde el niño empieza a chillar de que ya tenía hambre. Fue lo que regresa a esta persona a la vida, pero por el niño, porque no puede juzgar el diablo a una persona que no tiene todavía bautismo. Entonces lo que le hace regresar a ella y vuelve en sí, es lo que sale de la iglesia, lleva al niño, pero la persona siempre dijeron que quedó mal de sus facultades mentales. O te atrae el convento, tú te metes y en los cuartos ya ves cómo se atesta, que atestaban los cuartos de oro. Pues toda la gente ya sabía del oro, pero a propósito de buscarlo. Entonces se quiere decir que los que iban, ya iban con el juzgue de que tenía la avaricia como pecado. Y así como esta, hay cientos de leyendas que están alrededor del volcán. Te das cuenta que el lugar más grande de leyendas, mitos y costumbres, pues es el entorno del volcán Citlaltépetl. ¿Por qué? Porque era el paso obligado a las comunicaciones con Puebla, México, ¿sí? Y en esa época era la arriería. Fue cambiando hasta que llega el ferrocarril. Entonces, por eso es que el Citlaltépetl es la zona más grande de mitos, costumbres y leyendas de la nación. Pues, hay una época en que todo el mundo te contaba esas leyendas y existen los lugares. Entonces, podemos decir leyendas entre comillas, porque la leyenda tiene algo de cierto, algo de falso y algo de esotérico. Entonces está contado a la base de que unos lo veían, y cuando ya una persona respalda esa leyenda, más de 10, 20, 30 gentes, ya pasa a ser una leyenda. Los españoles juzgaron siempre a los mexicas, herencias eran una tontería. ¿Para qué? Para justificar las que hicieron los españoles al mexicano. Todo lo que existía en sí se fue ocultando. Con la llegada de Cuauhtémoc no era español, era francés. Empieza a citar a los mexicas y se empieza a dar cuenta que sus costumbres no eran brujería, sino era su manera de agradecer a Dios. Pero eso es lo que juzgaba Cuauhtémoc, que cada quien puede agradecerle a Dios como quiera, ¿no? Dijo Cuauhtémoc, no, es preciso que empecemos a recuperar todo lo que se perdió, porque entre esos había medicinas que ya curaban. Se puede considerar que hay algo ahí. ¿Por qué los mexicas pusieron un centro de inquisición hacia el sol, que era el dios más fuerte para ellos, el de la guerra y el del sol? Inclusive, cuando pusieron el convento empezaron a suceder cosas extrañas, porque ya prehispánicamente ya arrastraba eso extraño que rodeaba esa zona. Y tú hasta la fecha lo tomas y está Cascantla, pero no hay nada a su alrededor. Entonces, tú pondrías un convento donde no hay nada, pones a donde hay agua. No debió de haber existido una zona de sacrificio, no pasa ríos, no pasa nada. Entonces, las situaciones de formar un pueblo siempre lo hacían junto al agua, donde pudieras tener víveres, donde pudieras tener todo. Cascantla era una zona de arboledas escondida en su época. Mira el volcán, mira, esto que se ve son las neblinas. Cuando empezaba a salir el sol y pegaba como ahorita, todo el monte empezaba a soltar esas nieblas. Por eso se llama Poyauteca del volcán, que significa el creador de las tinieblas, el que está entre las tinieblas, o el señor de las nieblas. Su verdadero nombre es el Poyauteca, no Citlaltépetl. Citlaltépetl es un cerrito que está acá, que cuando neva hace una estrellita. Y este es el Poyauteca, el señor de las nieblas, o el que está entre las nieblas.
Y mira, lo que es el volcán, ves su glaciar eterno. ¿A dónde está? No es porque haya nevado, es su glaciar eterno. No, ya viste el monte, todo es monte. Acá es Tlachichuca y todo esto a la orilla es el monte. Ahora el señor Hugo nos va a platicar un poco sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe en el Cerro de la Ermita en Tlachichuca. ¿Qué significa la Virgen de la Ermita? Pues que hay muchos caminos para encontrar a Dios. Por eso son cuadritos, ¿sí las has visto? Es cuadritos todo. Está armada porque son rompecabezas. Porque muchos dicen, ay, no es cierto. Ahí está, ahí la están armando. Ahí la están armando. Eso no es un rompecabezas. Para que la gente luego dice, es bien chismoso, ¿cómo la van a armar? Pues sí, la armaron. La Virgen de la Ermita. La Virgen de la Ermita. Escuchar las historias que guarda Tlachichuca nos inspira a conocer más sobre las raíces y costumbres de nuestro México. Muchas gracias por seguir aquí. Si te está gustando este video, te invito a darle like y suscribirte. Es gratis. Nos alegraría mucho si nos dejas un comentario. Nos dará mucho gusto saludarte por este medio. Esta fuente estaba en el centro de Tlachichuca. Era una fuente tremenda que la tiraron. No, te digo que Tlachichuca está protegido. Fue una zona de protección, no sé de qué. Ocultaron qué había. Unos dicen que abajo de la iglesia existen códices. Dejaron para que el día de mañana expliquen lo que era México. O sea, a propósito, abajo de la iglesia existen códices que van a hablar de los españoles, según dicen, que está a 20 metros de profundo y que está en una cámara que hicieron precisamente para ocultar. Otros dicen que no, que hay una nave, otros dicen que no, que está el tesoro de la nación. Si has oído hablar que Cepeda, que te estoy hablando, robó a Carranza una cantidad espantosa de oro y lo trajo para acá. Unos dicen que no, que ese oro está debajo de la iglesia. No, hay tantas cosas, te digo. De las leyendas de acá de esta zona. Ahí vivió Antonio Putolén. Si te das cuenta, es una fábrica. Ve lo que era Tlachichuca. Había 75 fábricas y ahora no hay ni una. Esta, se supone, esta leyenda también está bonita porque ahí se aparece un revolucionario. Se mata el primer revolucionario enfrente de toda la gente para que vieran cómo eran los revolucionarios. Ahora, mi abuelo le conectó el movimiento por medio del río. Y dicen en una ocasión que detuvieron el río y que ahí enterraron muchas cosas que pertenecían a México, que hay bóvedas abajo del río. Irá, nada más tenemos una de cosas tremendas. Ahí está la otra piedra, la de atrás de la piedra que vimos que era el extraterrestre. ¿Ya te diste cuenta que es una persona que va volando? Estos son los tanques. Y mira, va botando como estelitas y va volando la persona. No se ve nuevamente la cara. ¿Y sabes quién es? Quetzalcóatl. Pero aquí estuvo Quetzalcóatl. Se supone que esta estela marcaba lo que era Tlachichuca. Llegaron los españoles, es el diablo. Todo era el diablo. Llegaban y tiraban todo. Entonces llegó Putolén y como era francés, se lo lleva a Jalapasco y la pone en Jalapasco. Esta es la piedra del extraterrestre. Unos dicen que es Quetzalcóatl, otros que es un extraterrestre. El panteón de Tlachichuca. Es el padre Nicolás Sabino Zabaleta. Está enterrado dentro de la iglesia. Sí. Y ahí es cuando se inaugura la iglesia de Tlachichuca. Te das cuenta que todo esto era el panteón. Estos son los fundadores de la iglesia. Por ejemplo, este don Jerónimo Valderas Mogel, un millonario que pagaba con monedas de oro y le pagaba con monedas de oro. Lo conocían como el señor de las iglesias. Construyó como 20 iglesias. ¿Sí? Este es el padre Nicolás Sabino Zabaleta, el cual dicen, ¿verdad que parece mujer? Monja o era padre. Dice que cuando venía el ferrocarril de Cerdán, dice que todas las personas dijeron, bueno, si ya llegó una monja, se dice que va a agarrar la iglesia. Dice, pero oye, yo nunca había oído que una monja agarrara la iglesia. ¿Se dan cuenta? Preguntaron el nombre. No, se llamaba el padre Nicolás Sabino Zabaleta. Lo primero que marca él cuando llega es que sintió un frío muy tremendo. Posteriormente, a los 3 o 4 días, se despejó un poco, se dio cuenta que estaba cerca de un volcán. Y lo extraño es que la iglesia le daba mucha afluencia. Ustedes saben que un padre de un pueblo no tiene casi ni voz ni voto, y menos de Tlachichuca. Tenía 250 almas. Le llaman almas que tenía 250 gentes en la iglesia.
únicamente registradas. Era muy pequeño el pueblo. El 15 de julio de 1907 le dan como fondo legal a Santa María de la Peña, que es su verdadero nombre, Tlachichuca. El padre lo mandan, es uno de los primeros padres. No, los otros padres no tardaban mucho, llegaban y estaban 15, 20 días, y el mismo frío que había los hacía que sucumbieran. Cuando llega él, llega en 1870 como párroco propietario. Un párroco propietario se determina que es un padre desde que llega hasta que muriese, iba a ser padre de la Inmaculada Concepción. O sea, cosa extraña, de él es el único párroco que se cree que es padre propio, y a nivel nacional solamente existen dos. Él empieza a construir la iglesia, porque Tlachichuca no tenía iglesia. Empieza a construir la iglesia y está con un libro, ahí lo ves tú, y empieza la construcción desde joven. Cuando la termina, en 1893, muere. Lo trasladan a Puebla, y en Puebla dicen que tenía una hernia que se le complicó. Yo creo que nada, lo que pasa es que traen un lapso, como personas sagradas, traes un lapso que va a estar en la tierra. Te toca este trabajo, y ahí tienes que morir. Entonces es lo que pasa con el padre Nicolás, y es trasladado de Puebla para Tlachichuca nuevamente, y muere de 47 años, muy joven, ¿no? Me doy cuenta que traía las cicatrices, que había tenido alas, y según tú entras a la iglesia, ahora porque ya la ampliaron, pero en la parte donde está el Sagrado Corazón, a como estaba antes, estaba ahí enterrado el padre Nicolás. Entonces tú te acercas a esa parte y percibes un olor a rosas. Es el único ángel, creo, que se encuentra en el mundo, ¿no? El párroco Nicolás Sabina Zabaleta se trasladó a México y lo dejan entrar a las pláticas donde está la defensa, y él entra y empieza a hacer un experimento de jalar gente que todavía hablaba náhuatl y que no había tenido contacto con otra persona. Entonces, la única manera que vamos a recobrar el nombre de la Virgen de Guadalupe es traer a aztecas directos que todavía existen de pueblos. Entonces había pueblos que estaban vírgenes que todavía hablaban en la religión. Entonces, lo que hizo es trasladarlos y destapar la Virgen de Guadalupe, y no dijeron Guadalupe, sino Coatzalupe. Registran el nombre y ya lo empiezan a estudiar. Entonces las otras religiones dicen ahí qué significa ese nombre, y se dan cuenta que significa: yo soy la misma que pisé la cabeza de la serpiente, ¿sí? Entonces se registra el verdadero nombre de la Virgen es Coatzalupe, no se le cambia hasta ahora, pero ese es su verdadero nombre, y significa la que pisó la cabeza de la serpiente. Pero se respalda porque el padre Nicolás es el que lleva el nombre verdadero. Ya lo sabía él, pero les dijo: yo no se los voy a dar, se los va a dar la demás gente. ¿Cómo sabía? Traslada a la gente, y no nomás de una zona, traslada de varias zonas, y lo mismo, les destapan, y a la tercera la vencida, dijo él. Si la tercera vuelven a decir el nombre, ya estaba seguro, ¿sí? Y estaba seguro que la Virgen apareció en Tlachichuca. Si te das cuenta, la Virgen de Guadalupe, que está en México, marca un 8 en su pantorrilla y marca el volcán Citlaltépetl. Entonces se supone que la aparición fue acá, y lo respaldan otras vírgenes que fueron pintadas, que hoy en día tienen lo que ya no tiene la Virgen de México. Por ejemplo, la corona, las alas del ángel, que yo le he publicado, y el número 8 lo tiene en negro y marcando en su pantorrilla izquierda o derecha, no sé, es la derecha, perdón, donde tiene un 8. Tú puedes acercar a la Virgen, le vas a hacer, ves un 8 y te das cuenta que está el Citlaltépetl, porque marca Tlachichuca. E inclusive hoy en día puedes corroborar esto, que se hizo porque en Benítez, que es un libro, Los ojos de la Virgen, aparece que un padre de Tlachichuca llegó a dar el verdadero nombre, no a defender el verdadero nombre de la Virgen de Guadalupe. Pues un 8 te significa que es lo eterno. Lo eterno está basado acá. Ya estamos viendo otra cosa, que el padre. ¿Qué tenía aquí el padre a defender eso? No, ahora, la segunda ni le hubieran hecho caso. Este padrecillo de pacotilla, quién sabe qué. No, llegó y hizo la asamblea, lo toman en cuenta, defiende el nombre de la Virgen. ¿A poco llegó de 18 años? No podía ser un padre. Está lo mismo que Cepeda. Dicen todos, no puede ser un general de 15 años. Y sí lo era.
Ahí estás, el primer Trancasora Cepeda está enterrado acá en el panteón. Y en las noches sale. Ahí está otra historia. El padre, si nos vamos dando cuenta, está enterrado acá. Tú le puedes pedir un milagro. Pero ¿por qué Tlachichuca? ¿Y por qué nadie le reza? ¿Y por qué nadie conoce de él? ¿Y por qué nadie le pide milagros? Te están diciendo una. A lo mejor la iglesia lo que alberga es el ángel. A lo mejor sí está albergando un tesoro de la nación. Y la cuarta, que según había comunicaciones con Porfirio Díaz y la iglesia de acá. Y sabías que Porfirio Díaz aquí venía a Jalapaz. Mi abuelo era su ahijado a la vez de Porfirio Díaz y a la vez de José María Jutolén. Y están los registros, porque me decía un historiador, a ver, dame un registro. Le enseñé el registro, está el plan de bautizo, y fuimos a México, a la catedral, y está registrado que es su ahijado mi abuelo. Te das cuenta que todo se va uniendo de toda esta gente. Yo te estoy diciendo, en la fotografía hay 3 personas que están raras. Una, el señor de las iglesias. Tenía tanto oro, ¿de dónde estaba sacando el oro? Para mí que ya tenía contacto donde estuvo Chito Cuetero, no es lo que dicen. Si has oído hablar de Chito Cuetero, era un asaltante mexicano que está, se supone, a lo mejor enterrado en Tlachichuca o en Apizaquito. Ese señor trabajó para la misma iglesia, pero se pone en contra de los españoles en el año de 807 es la independencia, ¿no? 810 inicia, ¿no? Y ocupa la independencia para robar a todos los españoles que llevan huyendo con su tesoro. Digo que aquí en Tlachichuca tienes miles de leyendas. Esa fotografía pues la conseguí. Está Celso Cepeda, se lo llevó Zapata a que le entrenara a la gente. Zapata se lo lleva a que le entrenara a la gente. Dice, no, es que lo atraparon atacando. Le digo, ¿qué tiene que ver Cepeda hasta allá a Cuetzalan, donde según lo atrapan, que porque andaba más gente a Zapata? Y no es cierto, Zapata y él se llevaban. Dicen muchos que después de matar a Zapata, aquí está Zapata entre esta gente. No mataron al verdadero Zapata. ¿Ya viste las leyendas de Tlachichuca? Mira la corona que no tiene ya la Virgen. Ve las manos. Ahorita vas a ver sus manos, un corazón, que es el que decimos, los ojos. Los ojos tiene todo lo que es el sistema solar. El 8 es la eternidad del mundo. Esta es una bandera celestial, y son las del angelito, ¿no? Bueno, yo tengo una página que se llama Un poco de nuestra historia. Lo extraño de esto que lo que estoy yo contando son hechos de historia oral, verídica, que se hizo de persona a persona, lo que guardaban las gentes mexicanas como concepto de costumbres. Entonces, es lo que no está registrando la historia. Entonces, nos vamos dando cuenta que dentro de estos conceptos hay una costumbre muy grande, que era el transmitir de generación tras generación lo que estaba extraño. Llega una época en que se interrumpe esa cadena y empieza a desaparecer todo. Entonces nos damos cuenta que mucho de lo que platicaban nuestras personas hoy en día, con los adelantos que tenemos de computadora y entrar a archivos sobre todo, nos damos cuenta que la leyenda es una parte de historia, porque hemos sacado y visto, tan solo ahorita que estamos viendo lo de la Virgen, ya podemos cotizar una virgen con la otra. Lógicamente que yo tomé fotografías de esa virgen y la que hoy ya no la podemos ver porque ya pertenece a una persona que no deja que se cotice esa virgen, porque pues compró algo que yo creo que debió de haber estado en la iglesia de Tlachichuca. Sí, ahora nos damos cuenta que dentro de esta página lo que estamos contando cosas reales porque hemos entrado al archivo. Agradecemos al señor Hugo por compartirnos unas de las tantas leyendas que con mucho entusiasmo narra la gente que quiere conocer más sobre Tlachichuca, cultivando así la tradición de las leyendas, ya que a nosotros como jóvenes ahora nos toca transmitirlo a las generaciones próximas. Amigos, antes las tradiciones o leyendas era lo que contaban nuestros abuelos, sentados alrededor de una mesa, y nos tenía muy emocionados porque era lo que unía a las familias. Ahorita ustedes que van a la iglesia,
verifíquenlo por ustedes mismos, donde está el Sagrado Corazón, 3 metros adelante, parece mero en medio. ¿Y qué les parece si hacen un experimento? Digan el nombre de Nicolás Sabino Zabaleta y a ver si les contesta. Ha habido gente que les pregunta que cuáles son, o sientes un olor a rosas o una contestación en que a partir de ahí, si tú tienes un mal, un tic, algún problema de habla, algún problema que tengas, se te corrige. La Virgen de acá es muy milagrosa. Esa se cambió de virgen. Si tú ves su historial de la Virgen, vino por sí sola. ¿Sí? Había unas 2 vírgenes y esta se cambió de caja. Todo fue una falla, según dicen todos. Pero es muy milagrosa la Virgen. Otro día que tengas tiempo, te hablo de la Virgen de acá, para que veas lo que tenemos nada más en la iglesia. No es lo grandioso, sino el que tenemos un ángel, donde hay otro ángel. La leyenda es una parte de historia, porque hemos sacado y visto, tan solo ahorita que estamos viendo lo de la Virgen, ya podemos cotizar una virgen con la otra. ¿Dónde hay otra virgen como esta? Muchísimas gracias por ver. Aquí te dejo algunos avances de nuestros próximos videos. Lo curioso es que han venido de todas las partes del mundo. Han venido suizos, han venido italianos, franceses. Dale clic aquí para suscribirte y no perderte ninguno de nuestros videos. Hasta pronto.